Para poder ensamblar un modelo de red neuronal de múltiples capas, es importante entender por qué es necesario utilizar funciones de activación no lineales para poder tener un poder de representación o de aproximación mucho mayor que el que tendríamos si simplemente concatenáramos funciones lineales una después de otra, lo cual se reduciría en una sola simple función lineal. En este video vamos a explicar por qué es necesario tener dichas activaciones mediante funciones no lineales. Vamos a empezar. Para construir nuestro primer modelo de red neuronal artificial con múltiples capas, vamos a iniciar recordando el primer modelo que estudiamos de neurona artificial, es decir, el perceptrón. Recordemos que esta unidad artificial, que tiene asociados pesos sinápticos W1, W2, W3 y W4 para cada una de las entradas, que en este caso serían, vamos a llamarlas X1, X2, X3 y X4, hace un cálculo que involucra hacer una multiplicación de la matriz de pesos sinápticos W con los elementos de entrada. Recordemos que en este caso y en los ejemplos que hemos estudiado, asumimos que nuestro dato de entrada es una imagen que está integrada solamente de 4 píxeles. Esto es una sobresimplificación que nos permite ver de forma muy didáctica el proceso de cómputo en una neurona artificial o en una red neuronal artificial muy simple. En este caso, entonces, W sería una matriz de una sola fila por 4 columnas, donde cada elemento representa cada uno de los pesos sinápticos asociados a cada una de las entradas. W1, W2, W3 y W4. Así entonces, la salida de esta neurona estaría dada por el producto de W por el vector de entrada X. Y recordemos que también tenemos que sumarle este bias que también está asociado a dicha neurona. Este bias hace las veces como de un offset. Y este modelo, por ejemplo, con una sola neurona, nos puede servir para tener una salida binaria que nos indique si la imagen de entrada pertenece a un gato o no. Es decir, la salida sería, por ejemplo, 1 para el caso de que la imagen se trate de un gato y 0 para el caso de que la imagen no se trate de un gato. No obstante, a lo largo de estos videos hemos trabajado con un modelo un poco más complejo, donde la capa de salida no solamente tiene una neurona o un perceptrón, sino tiene 3 neuronas. Y dado que se trata de una red neuronal con una sola capa, cada una de estas neuronas forman la capa de salida, ya que sus valores entran a la función de activación softmax, que nos convierten esos scores Z en probabilidades, y estas son utilizadas para calcular la función de pérdida, que nos indica que también funcionan nuestros parámetros de la red neuronal para identificar la clase a la que pertenece la imagen que se está procesando. Recordemos que entonces cada una de estas neuronas tiene asociada una serie de pesos sinápticos que están representados en esta matriz W. Al multiplicarse por el vector de entrada X y sumársele el bias, nos da una salida de scores Z que pasan por la función softmax, las convertimos en probabilidades y así obtenemos una función de pérdida. Ahora, es importante que notemos que Deep Learning se enfoca en el estudio de redes neuronales multicapa, donde debemos de tener más capas para poder aproximar funciones más complejas. Por lo tanto, antes de pasar por la función softmax y la función de pérdida, usualmente vamos a tener modelos mucho más grandes, que tienen otras capas de neuronas, las cuales en el caso de este tipo de red neuronal, donde todas las neuronas de una capa se conectan a todas las neuronas de la siguiente capa, entonces tendríamos una conexión de esta forma, donde es importante que notemos cómo, de forma análoga a cómo la primera capa de entrada, es decir, esta capa con la que hemos estado trabajando, se conecta a cada uno de los elementos de entrada, cada una de las neuronas de la segunda capa de nuestra red neuronal estaría conectada a cada una de las neuronas de la capa anterior. Por lo tanto, este modelo se conoce como fully connected. Y este modelo, que tiene más de una capa, es decir, que por lo menos hay una capa oculta, ha sido demostrada que su poder de abstracción, su poder de aproximación, es mucho más poderoso que el de una red neuronal con una sola capa. De hecho, se ha comprobado que puede aproximar cualquier función, al menos en teoría. Los modelos actuales de redes neuronales profundas tienen muchísimas capas. Hay papers que incluso han publicado modelos con 10.000 capas. No obstante, nosotros nos vamos a centrar en modelos no tan grandes, pero es muy importante que entendamos cómo es el procesamiento de estos modelos. Y aquí, por ejemplo, la salida de esta
de esta capa de neuronas podría conectarse a otra capa de neuronas, donde además cada neurona, cada capa puede tener un número arbitrario de neuronas. No estamos limitados a 3. Aquí simplemente por simplicidad estoy haciendo 3 neuronas, pero podemos tener 100 neuronas en cada capa o podemos tener un número diferente de neuronas en cada capa. Por ejemplo, la siguiente capa podría tener 4 neuronas, vamos a decir así, donde de nueva cuenta todas las salidas de esta capa deben estar conectadas con todas las neuronas de la capa siguiente, como se indica aquí en este diagrama. Así entonces, vamos a estudiar un modelo un poquito más complejo donde no solamente tenemos una capa, sino tenemos otra capa, es decir, una red neuronal con 2 capas. Y usualmente a la primera capa, donde están los parámetros o donde están los features o píxeles de la imagen que estamos procesando en este caso, se le conoce como capa de entrada y usualmente no se le llaman neuronas a estos elementos, aunque hay literatura que sí menciona que cada una de estas son neuronas de entrada. En lo personal prefiero simplemente llamarle la capa de entrada y asumir que estas no son neuronas ya que no tienen parámetros de pesos sinápticos asociados. Entonces tenemos nuestra primera capa, que en este caso sería nuestra capa oculta, o hidden layer, y tenemos nuestra capa de salida, la cual sería la que estaría conectada aquí a nuestro proceso de función de softmax más nuestra cross entropy para calcular la función de pérdida. Y así a la salida de este bloque estaría la función de pérdida, que indicaría que también funcionan todos los parámetros de la red neuronal, que en este caso son los de la primera capa y los de la segunda capa, que también funcionan estos parámetros para procesar una imagen determinada. Sin embargo, algo que mencionamos brevemente en videos anteriores es que si esta capa, si la salida de las neuronas de esta capa está dado, vamos a decirle Z1, dado que se trata de la primera capa, y este sería Z2, las salidas de esta neurona serían entonces Z2 porque ya se trata de la segunda capa. Si esta salida Z1 está dado por los pesos sinápticos W asociados con esta capa, a los que les llamaríamos W1, los cuales en este caso tendrían una estructura de una matriz que vamos a llamar W1, la cual tiene un tamaño de 3 filas, porque cada fila corresponde a cada una de las neuronas en esta primera capa, es decir, 3 filas por 4 columnas, donde las columnas corresponden a cada uno de los elementos en la capa anterior, que en este caso, en el caso de esta primera capa oculta, se refieren al número de entradas. En este caso sería una matriz de 3 por 4. De manera similar, W2 estaría representado por una matriz que tiene 3 filas correspondientes a cada una de las neuronas en esta capa, por 3 columnas, que también corresponden al número de neuronas en la capa anterior. Si por ejemplo en esta capa 1 tuviéramos 4 neuronas, entonces tendríamos en esta matriz de pesos sinápticos W2 tendríamos 4 columnas. Pero en este caso, como son 3, tendríamos 3 columnas indicando el número de elementos de la capa anterior y 3 filas indicando el número de elementos actuales. Entonces, algo que es importante notar es que si tomamos la salida de la capa 1, Z1, como el producto de la matriz W1 por los elementos de entrada más nuestro bias, que en este caso vamos a llamarle bias 1. Recordemos que hay un bias asociado a cada neurona, por lo tanto el bias tendría un tamaño de 3 filas por una columna. Estamos hablando de un vector columna. Si hacemos esta operación para representar la salida y esta Z funciona como la entrada a la siguiente capa de la red neuronal, lo que tendríamos es que entonces la salida aquí, Z2, vamos a llamarla Z2, estaría dada por la matriz de pesos sinápticos asociado a esta capa, que sería W2, por los elementos anteriores. Ahora, a diferencia de la capa anterior, ya no serían las entradas directamente, ya no serían los píxeles, sino serían este elemento Z1, más los biases asociados a esta capa, que en este caso vamos a llamar bias 2. Y vamos a ver qué pasa si realizamos esta operación. Lo que vamos a tener a la salida es otra función lineal. Y lo único que estaríamos haciendo es una operación lineal sobre los elementos de entrada, lo cual no nos estaría dando mayor capacidad de representación haciendo uso de una red neuronal más grande. Entonces, vamos a analizar esto de forma muy sencilla y rápida para ver cuál sería el resultado a la salida de Z2. Z2 estaría dado por el producto de la matriz W2, y aquí voy a poner entre paréntesis el tamaño de esta matriz, que sería una matriz de 3 por 3, como ya indicamos en esta imagen, que multiplica a Z1, lo cual está dado por W1 por el vector de entrada X, más el bias asociado a la primera capa, B1, más, ahora sí tendríamos este bias, asociado a la capa
2 de la red neuronal. Démonos cuenta aquí que lo único que estamos haciendo es tomar esta ecuación, vamos a ponerle ecuación 1 y hasta vamos a ponerle ecuación 0, y lo que estamos haciendo es sustituir la ecuación 0 en la ecuación 1, llevando a este punto donde Z2 está dado por el producto de W2 por Z1 más el bias asociado a la segunda capa. Y aquí vamos a escribir el tamaño de W1 es una matriz de tamaño 3×4. X está dado por un vector de los elementos de entrada que tiene un tamaño, en este caso, de 4 filas por una columna, y el bias asociado a la primera capa de neuronas está dado por un tamaño también por un vector de 3×1. El vector de biases asociado a la última capa también sería un vector, como son 3 elementos, tenemos un bias por cada neurona, también sería un tamaño de 3×1. Por lo tanto, si realizamos estas operaciones, tenemos la matriz W2 por la matriz W1 por X, más la matriz W2 por el bias 1 más el bias 2. Y vamos a analizar los tamaños de estos elementos. Vamos a realizar la multiplicación de matrices, nada más haciendo que coincidan los elementos. Y observemos cuál sería el resultado. Por ejemplo, W2 es una matriz de 3×3 que está multiplicada por esta matriz W1, que es una matriz de 3×4. El producto de W2 por W1 nos resultaría en una matriz que vamos a llamar W3, por ponerle un nombre, que tendría un tamaño de 3 filas por 4 columnas. Y eso estaría multiplicado por el vector X, que sabemos que el vector X tiene un tamaño de 4 filas por una columna. Por lo tanto, esta nueva matriz W3 de tamaño 3 filas por 4 columnas puede ser multiplicada por este vector de 4 filas y una columna sin ningún problema. Posteriormente vemos que la matriz W2, al multiplicarse por el bias asociado a la primera capa, es decir, B1, tiene un resultante que es un vector que sería de tamaño 3 filas por una columna, ya que estas dimensiones de 3 columnas acá con 3 filas con 3 filas de B1 se cancelan. Por lo tanto, esto nos va a quedar un valor que vamos a dejarlo expresado así como W2 por B1, pero el resultado es un vector que tiene un tamaño de 3 filas por una columna, y a esto se le suma el bias asociado, el vector de bias asociado a la segunda capa en la red neuronal, que ya sabemos que tiene un tamaño de 3×1. Por lo tanto, si observamos bien estos resultados, lo que tenemos no es otra cosa que una nueva matriz W3 por X, pero esta matriz W3 tiene exactamente las mismas dimensiones que W1, 3×4, y aquí vemos que tenemos que el resultado de W2 por B1 es un vector del mismo tamaño de B2. Por lo tanto, W2B1, este vector, más el vector de las biases para la segunda capa, es otro vector. Por lo tanto, a esto le podemos llamar como un vector B3, que también tiene tamaño 3,1. Vemos que W3 decíamos que tiene el mismo tamaño que W1. Y si observamos entonces, esto no es otra cosa que una ecuación exactamente como la ecuación que calcula los scores para la capa 1, los valores Z para la capa 1. Una matriz de 3×4, que en este caso se llama W3 y anteriormente se llamaba W1, que multiplica las entradas, más un vector de biases que ahora se llama B3, pero que también es del mismo tamaño. Por lo tanto, toda esta operación de nuestra red neuronal de 2 capas se reduce a una función lineal, y estamos viendo que no nos aporta ninguna capacidad mayor de representación o de aproximación para una función en particular. No nos aporta mayor poder, no tiene ninguna ventaja poner más capas. Claro, esto es, y aquí es donde está el truco, aquí es donde está la parte medular. Esto es si hacemos conexiones lineales entre capas. Entonces, para poder hacer esto y tener mayor capacidad de abstracción, lo que vamos a hacer es que en este modelo de red neuronal, a la salida o cada neurona, vamos a hacer aquí en grande una de estas neuronas, cada elemento de una neurona, efectivamente va a ser la operación WX más B, pero a la salida se le va a aplicar una función no lineal. A cada uno de los elementos Z se le va a aplicar una función no lineal. Y las funciones no lineales más comúnmente utilizadas son las funciones que mostramos aquí en la pantalla, donde vamos a representar aquí una neurona. Entonces, decíamos que la neurona hace el cálculo y arroja un elemento Z que va a ser WX más B. Imaginemos que se trata solamente de valores escalares para no complicarnos, y esta salida va a pasar por otra función que va a ser la no linealidad. Vamos a ponerle no lineal. Y esta salida ya convertida a una función no lineal va a ser la entrada a nuestra siguiente set de neuronas. Es decir,
Cada una de estas neuronas va a hacer la operación lineal Wx más b, pero además en la segunda parte va a hacer la aplicación de esta función no lineal, de tal forma que la salida que llega a esta capa de las neuronas ya va a ser una función no lineal, y de esta forma vamos a tener mucho mayor poder de abstracción, mucho mayor poder de aproximación que si estuviéramos conectando funciones lineales una después de otra, lo que resultaría solamente en un poder de aproximación de una función lineal. Así entonces, las funciones más comúnmente utilizadas son la función sigmoid, la función ReLU, que significa Rectified Linear Unit, y esta que es la Leaky ReLU. La función sigmoid es la que históricamente se ha utilizado mayormente, y aquí la salida sería una salida donde decimos la función sigmoid de x estaría dada por 1 entre 1 más e a la menos x. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de que la entrada aquí se llama z, pues entonces diríamos que aplicamos la función a z, sería igual a donde en este eje tendríamos z. Y lo que esta función nos permite, y es uno de los motivos por los que fue la más utilizada en los inicios de redes neuronales, es que te arroja un valor entre 0 y 1, lo cual te permite interpretar la salida como una probabilidad. Sin embargo, recientemente se ha demostrado que no es la función más óptima para hacer más eficiente el proceso de aprendizaje en una red neuronal profunda. Así entonces, una de las funciones actualmente más utilizada es la función ReLU, Rectified Linear Unit, donde realmente lo que se hace es que la salida de la neurona se deja pasar tal cual, vamos a decir que esto es Z, este es el eje Z, siempre y cuando la salida sea positiva. En el caso de que la salida sea un número negativo, este se corta en 0. Por lo tanto, ReLU se puede implementar como el máximo entre 0 y el valor que tenemos de z. Y finalmente, Leaky ReLU es una variación a ReLU, pero la parte de los números negativos, en vez de cortarse en 0, se dejan con una pendiente pequeñita, por ejemplo, y está representado por el máximo de una pendiente pequeñita, usualmente 0.01, del valor de x o el valor de z, o z. El que sea más grande de estos es el que se deja pasar. Es decir, los números negativos son reemplazados, en vez de reemplazarse por 0 como en ReLU, son reemplazados por este valor, 0.01 del número negativo. Y así, estas son las funciones más utilizadas en la actualidad. Podemos decir que por default la primera que se debe utilizar es la ReLU, y tal vez Leaky ReLU ha tomado mayor popularidad en los últimos 2 o 3 años y quizás sea de las más utilizadas, pero el primer approach que podemos hacer es utilizar la función ReLU. Definitivamente la función sigmoid, aunque es útil que la conozcamos por razones históricas y porque todavía se puede utilizar en la última capa, por ejemplo, en caso de que se trate de un problema binario, de vez en cuando puede utilizarse, lo más recomendable es utilizar siempre la función ReLU. Entonces, si volvemos a pensar en este modelo, a la salida aquí de esta parte donde calculamos z, aquí aplicaríamos un ReLU, y la salida de ReLU serían las entradas a la siguiente capa. Si esta fuera la última capa, pues aquí ya tendríamos la salida z y esas serían las entradas a la función de activación softmax, que hemos visto que es la función de activación que más se utiliza en la última capa de una red neuronal. En los siguientes videos, donde veamos implementaciones en código, vamos a platicar un poco más de cómo implementar estas funciones de activación. En este video hemos explicado por qué es necesario tener funciones de activación no lineales a la salida de cada neurona artificial para poder implementar una red neuronal multicapa que tenga la capacidad de aproximar cualquier función. En el siguiente video vamos a utilizar este fundamento y todos los conceptos que hemos visto a lo largo de esta serie para explicar cómo se implementaría el forward pass y backpropagation para una red neuronal multicapa, y con esto estaremos listos para implementar nuestro primer modelo de red neuronal en código. Continuamos.